Esto es el destilado del micrófono. Una versión anticipada, concentrada y sin publicidad de mi podcast diario Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y para no perder más el tiempo e ir directamente al contenido de este capítulo, solo quiero darte las gracias por tu suscripción a través de Mumbler. Como cada año me gusta ponerme propósitos y objetivos. Ya sabéis que yo arranco temporada con objetivos y propósitos y arranco año con más objetivos y más propósitos, pero siempre que sean asumibles, siempre que los puedas conseguir. No hay nada más gustoso que ponerte un objetivo y cumplirlo. Por eso tienen que ser cosas que estén a tu alcance, que te cueste un poco conseguirlas, pero que puedas realizar estos objetivos. Y este año no podía ser menos. Es un poco raro esto de partir año y temporada. No me rijo por mi temporada comienza ahora en enero, sino que mi temporada comienza a finales de agosto y acaba más o menos en torno a junio, pero ahora comienza un nuevo año y qué mejor que hacerlo con distintos propósitos. Y el primero de ellos es seguir como hasta ahora. La verdad, no me puedo quejar en cuanto a este podcast, en cuanto a EOB Productora. Tengo trabajo sostenible, recurrente, no me faltan mis clientes, siempre puedo ir a más, lógicamente, pero conseguir como hasta ahora, lo llevo ya diciendo 2 años a todos los que me preguntan cómo me va como autónomo. Yo conseguir como hasta ahora, firmo hasta que me jubile, la verdad. ¿Puedo ganar más dinero? Sí, claro que sí, puedo trabajar mucho más, pero soy una persona feliz. Trabajo en lo que me gusta, puedo ver a mi familia, tengo tiempo para cuidarme, me van saliendo los clientes por hacer simplemente algo que me gusta, sin hacer grandes campañas de marketing, ni promociones, no sé, ojalá y siga así como hasta ahora, que vaya creciendo un poquito más, bien, pero que todo sea trabajo bien organizado, bien medido, bien asimilado. Como decía, tengo proyectos para todo el año. Oye, ojalá y no se me caiga ningún cliente, ¿no? Pero bueno, lo que venga a partir de ahora, pues es bienvenido. Y tendré que incluso delegar alguna tarea. Que esto me parece increíble en tan solo 2 años como autónomo. El mes que viene se cumple mi excedencia en Europa Press y no podré dar marcha atrás. O sea que, por favor, que los clientes me aguanten al menos 2 o 3 meses para que... Bueno, es broma. Estoy muy contento porque durante el último semestre me han salido nuevos proyectos que verán la luz o que ya están viendo la luz, lo que pasa que es una luz privada, durante estas últimas semanas y durante los próximos meses, y la verdad que estoy muy, pero que muy contento. Lo que tengo que ir haciendo poco a poco pues es mejorar mis flujos de trabajo para que cada vez vayan mejor, para que cada vez tarde menos, para que, bueno, pues estas tareas, pues lógicamente cada vez se vayan puliendo y que cada vez mi trabajo como productor de podcast o como creador de podcast pues sea mejor. Durante los últimos meses o año y pico, por ejemplo, he implementado algunos procesos de gestión de rutinas gracias a aplicaciones como Todoist, que es una aplicación donde tú puedes ir chequeando todo lo que tienes que hacer día a día o semana a semana, y esto era algo raro en mí. La verdad que yo no estaba muy acostumbrado a realizar procesos y anotarlos todos e ir cumpliendo objetivos, y esto ya me he acostumbrado y ahora ya es algo recurrente en mí. Cuando tengo que realizar alguna tarea, sobre todo repetitiva, pues la apunto en mi Todoist, le asigno una cadencia y poco a poco pues la integro dentro de mi día a día, y eso me ha hecho ser más productivo en los últimos meses. Otra cosa que he implementado y que tengo como propósito, aparte de mejorar esta faceta de mi productividad, es cumplir con una agenda física, una agenda de papel, que parece mentira, pero yo desde lo que tenía allá por 15, 16 años es la última vez que tuve una agenda en papel, no he vuelto a utilizar algo así. Y este año me la he comprado. Este año he decidido que, bueno, todas mis citas, todas mis tareas más importantes, todo va a estar escrito en papel. Yo utilizaba mucho y sigo utilizando Google Calendar, pero hay cosas que prefiero anotarlas en papel, físicamente, porque son más palpables, nunca mejor dicho, porque en Google Calendar no puedes palpar nada porque es algo digital. Sin embargo, en papel, dejadme que la coja y que la escuchéis, está por aquí,
Esta es mi agenda que poco a poco estoy rellenando con cositas, con nuevos proyectos, con fechas, con plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo distinto a lo que llevaba realizando hasta ahora, porque yo cuando dejé mi trabajo, un poquito, unas semanas antes, unos meses antes, me cogí una pequeña libretita de estas como las Moleskine, que estas que son más finitas, más alargadas, y fue ahí, y sigue siendo ahí, donde anoto todos los trabajos que voy realizando y todas las tareas que ya he conseguido, ¿no? Voy tachando, voy anotando, voy escribiendo todo lo que me ocurre o me ha ocurrido y voy cumpliendo. O sea, que en esa libreta miro al pasado. Ahí es donde apunto lo que me ha ocurrido o lo que me está ocurriendo. Pero ahora en esta otra agenda lo que voy a hacer es mirar al futuro para organizarme mejor. Si bien esa libreta Moleskine, que no es Moleskine, pero bueno, ya me entendéis, me sirve para digamos, ver el camino recorrido. Ahora lo que tengo que hacer es mirar el camino a recorrer. Tengo ahí como dos vertientes en formato físico, ¿no? Lo que he conseguido y lo que tengo que conseguir, o lo que tengo que cumplir, mejor dicho, en esta agenda física. Para muchos y muchos de vosotras esto pues, puede sonar muy raro, pero yo me había digitalizado mucho y este proceso de organizarme más analógicamente, más físicamente, creo que va a ser mejor para ir siguiendo, marcándome ritmos y, bueno, marcando objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que tenga un año un poquito más productivo. Eso espero que me ayude a organizarme mejor. Otra cosa con la que me estoy familiarizando y que estoy integrando dentro de mis flujos de trabajo es la inteligencia artificial. Hasta ahora había utilizado algunas herramientas como Adobe Enhanced, por ejemplo, para mejorar algunos de los audios, porque yo utilizo Adobe Audition y dentro de la suscripción de Adobe Audition está integrada esta herramienta de Adobe Podcast para mejorar y ir calculando porcentaje de, bueno, en fin, esto es digamos, una rama de la inteligencia artificial que tiene Adobe, pero yo hasta ahora no utilizaba ni ChatGPT, la había consultado así en alguna ocasión, pero nada, digamos, de manera habitual. Y desde hace más o menos un mes he decidido pagar la suscripción a ChatGPT Profesional, a la versión Pro, para obligarme a mí mismo a familiarizarme con este entorno y que poco a poco pues esta inteligencia artificial me ayude con algunas de las tareas que a mí me cuestan o que creo que debería mejorar. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos que he ido implementando en estas últimas semanas, último mes y pico. Desde hace un tiempo subo las transcripciones. Bueno, le pido que las transcriba todos mis episodios, como son episodios cortitos, apenas tardo mucho. Le pido que analice estas transcripciones, que vaya aprendiendo de mi manera de expresarme, que hable como yo, para mejorar los textos de las descripciones de cada uno de los episodios. De esta manera me ayuda a describir con mis mismas palabras o con mis mismas expresiones los textos que acompañan a cada uno de los capítulos, ¿no? De esta manera pues me sirve para una vez que yo lo revise y que lo adapte un poquito, porque hay cosas que no me terminan de convencer, y esto es algo que yo creo que todo el mundo debería hacer con la inteligencia artificial. Esto de dejarle que haga todo automático y publicar según sale me parece un error absoluto. Por eso ya digo que quiero integrar la inteligencia artificial en mi flujo de trabajo, no delegar a la inteligencia artificial mi trabajo. Lo que hago es con estos resúmenes que me hace de mis episodios, pues bueno, pues cojo algunos extractos, los apaño, los pongo dentro de los episodios. Hay algunas veces que no incluyo todo el texto en los episodios, pero sí que lo incluyo dentro de la página web del podcast, al otro lado del micrófono.com. Hay veces que le pido que me haga incluso alguna tabla o bueno, además estos resúmenes dentro de la misma estructura le pido, del mismo prompt que se llama, le pido que me haga diferentes mensajes para promocionar los episodios en las redes sociales y que adapte estos mensajes de promoción con mi lenguaje y que además lo adapte al público objetivo de estas redes sociales. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a la gente de LinkedIn que a la gente de Facebook o a que las redes de microblogging como Threads, Twitter, Mastodon o Blue Sky, porque ahí lógicamente el texto es mucho menor y además no utilizamos el mismo tono. Hay mensajes que solamente publico en algunas plataformas, mensajes que otros, pero lo que quiero, y eso es lo que estamos aprendiendo yo de ella y ella de mí, es a comunicar con mis mismas expresiones o con mis mismas equivocaciones incluso, porque no me importa ver en un texto algo, digamos,
no sé si mal redactado sería la expresión, pero bueno, más coloquial, más cercano, como si lo estuviera escribiendo un humano, y más concretamente un humano llamado Jorge Marín, que creo que es lo ideal. Y otra cosa que he implementado, y esto me parece algo que deberían tener todas las redes sociales, las páginas web, todavía no me creo que no hayan aprovechado la inteligencia artificial para hacer esto, y es las descripciones de las imágenes que utilizamos. Por ejemplo, yo cada uno de los episodios de este podcast, cada una de las publicaciones de este podcast en su web, en alotrodalmicrófono.com, hasta ahora le hacía una descripción de estas imágenes para adaptarlo a los textos alternativos, para que las personas invidentes, cuando pasen por esas imágenes, sepan qué hay en esa imagen, ¿no? Esas descripciones que les hacemos. Pues gracias a la inteligencia artificial lo que estoy haciendo es subir allí todas las imágenes que comparto, tanto en la web como en las redes sociales, para que me ayude con esas descripciones. Esto es algo que todas las páginas web, las redes sociales deberían integrar de manera inmediata. O sea, no entiendo cómo no utilizamos estas herramientas para el beneficio de todas las personas, para que todas nuestras imágenes o todos nuestros textos, o en definitiva, todo sea más accesible. Y esto es un prompt que es una chorrada, que yo simplemente le digo, mira, cada vez que yo te subo una imagen aquí, por favor, crea una descripción y además dame un título SEO para esta imagen. De esa manera mato dos pájaros de un tiro. Me ayuda a que yo copie y pegue este texto en la página web o en la red social donde lo vaya a publicar, y que además me ayude para que el SEO de esa imagen atraiga a más gente. Que si alguien se cruza con esa imagen en internet, se encuentre en mi blog de tal manera que sea más accesible y más indexable y mejor. O sea, si le estoy dando el texto del episodio, le estoy dando la imagen del episodio y le digo, por favor, ayúdame con esto a pulir la descripción de las imágenes y del propio episodio. Créame mensajes para redes sociales. Dime una descripción SEO. Dime una descripción SEO para la propia imagen. O sea, haz un trabajo que yo no puedo dedicar más tiempo, y además vete aprendiendo de cómo lo hago yo, porque te voy a delegar esto y cada vez quiero que te parezcas más a mí, porque le estoy dando la transcripción literal de todo lo que grabo. Si todos los días le estoy dando 15 minutos de texto adaptado, que son grabaciones de podcast, ya me entendéis, poco a poco eso hará que vaya aprendiendo de mí, y de hecho me gusta mucho preguntarle de vez en cuando a ChatGPT qué datos conoce de mí, y que poco a poco, pues, cuáles son las expresiones que más utilizo, o cómo me refiero a mis oyentes, o juraría que me ha oído, algo me ha hecho. No sé qué ha pasado, pero me ha respondido algo por ahí. Bueno, no quiero hablar más de ChatGPT, que luego aprende demasiado. Nada, sigo con los propósitos para este próximo año. Voy a delegar trabajo, como decía antes, y de hecho ya he tomado la primera decisión, y es delegar la edición y la redacción de la newsletter que tengo relacionada con mi podcasting, con mi productora, con este podcast, en fin, con todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Y es que a partir de ahora, de manera quincenal, y esto ya es un fijo, algo que no podía yo realizar hasta ahora porque directamente ni tenía tiempo, ni tenía ganas, ni creo que fuera la mejor persona para realizar, he delegado la redacción de la newsletter a Margot Martín, la compañera del recuento, que muchos y muchas conoceréis, porque creo que ella va a hacer un trabajo mucho mejor del que hago yo, porque aparte de copywriter, conoce mucho el podcasting, conoce mucho mi podcasting, y creo que puede ser una colaboración que me va a beneficiar y mucho. Así que, al igual que contrato un fotógrafo para que realice fotografías profesionales de mis eventos, al igual que contrato a un diseñador para que me haga pues alguna imagen o algún logo, o contrato a alguien que me haga branding, ¿por qué no voy a contratar a una copywriter para que me haga mi newsletter? Si además es una amiga, si además es alguien cercano y alguien que conoce mi trayectoria, pues mejor que mejor. Así que es una manera de hacer crecer mi podcasting, de hacer crecer mi productora, y oye, pues ojalá y que traiga muchos suscriptores. Lo veremos de aquí a 6 meses. Y también relacionado con la newsletter, pues tengo que seguir cumpliendo los objetivos que me propuse para esta temporada. Como os dije a principios de temporada, en agosto, tengo el objetivo de llegar a 300 suscriptores en Telegram, de los cuales ya tengo 274, poco a poco. Tengo 23 de los 50 suscriptores que tenía previstos a través del canal de WhatsApp,
al cual os invito a entrar si no tenéis Telegram. Está disponible en la web del podcast, en alotoladodelmicrofono.com. Encontraréis todos los enlaces, tanto al Telegram como al WhatsApp, como al Ko-fi. Y el Ko-fi ya ha llegado a su objetivo para esta temporada. Tenía previsto llegar a los 50 euros y no solamente he llegado, sino que incluso los he superado. Actualmente tengo 60 euros de donaciones en cafés digitales, cafés, desayunos, brunch, ya sabéis a lo que me refiero. 60 euros al mes en mi plataforma de mecenazgo por excelencia. Muchas gracias a todos y todas los que habéis impulsado esto para que haya superado ese objetivo. Y otro que estoy a puntito de alcanzar son los 5 suscriptores de El Destilado del Micrófono, la versión anticipada, sin publicidad y condensada o concentrada de este podcast, que actualmente está en 4 suscriptores. Tenía previsto llegar a los 5, así que vamos a ver, tengo por delante 4 o 5 meses para que alguno de vosotros o alguna de vosotras se suscriba con esta opción premium de este podcast para recibir todos los viernes los capítulos de la próxima semana por tan solo 3,99 euros al mes a través de la plataforma Mumbler. Vamos, lo que sería 1 euro a la semana, y de esa manera pues os ahorráis tiempo, os llega de manera anticipada y ayudéis a que este proyecto pues sea más sostenible y me ayudéis a cumplir uno de los propósitos para este año. Tengo uno de los 4 objetivos que me había propuesto, bueno, casi 2. Vamos a dejarlo en 1,9 de los objetivos, de los 4 objetivos ya cumplidos. Así que, oye, poquito a poco, episodio a episodio, semana tras semana y nada más. Oye, que muchas gracias a todos los que hacéis posible que este proyecto pues vaya creciendo, que mi productora siga poco a poco pues dando de sí, dando más trabajo y que yo pueda dar trabajo a más gente y que es todo un placer. Es todo un placer teneros al otro lado del micrófono apoyando e impulsando todo mi podcasting. En este repaso voy a realizar un pequeño recorrido por los principales certámenes de premios relacionados con podcast, con videopodcast o con iniciativas que tienen que ver con el podcasting que se entregaron durante el año pasado. Voy a ir de manera cronológica desde que se anunciaron cada uno de los ganadores, porque hay algunos que se anuncian en una fecha pero luego se entregan en otra. Bueno, en fin, vamos a comenzar por el primero que he encontrado, que son los premios Ondas Globales del Podcast, que se anunciaron en abril pero que se entregaron en junio. Entonces, dejadme que repase los 18 ganadores y 3 menciones especiales de las más de 1.250 candidaturas que se presentaron el año pasado, el año 2024. El primer de estos galardones es el de Mejor Actor o Actriz, que fue para Víctor Clavijo por Recursos Humanos, por el podcast de los Jesuses, Recursos Humanos. El Mejor Anfitrión o Anfitriona, esto me resulta un poco raro porque la propia página web, que por cierto os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, de los premios Ondas, anuncian este premio, Mejor Anfitrión o Anfitriona, pero no anuncian, o sea, no indican quiénes son los anfitriones o anfitrionas que no, anuncian el podcast. Entonces, hombre, yo qué sé, ya que se lo está dando a personas, pues aunque pongas el nombre del podcast, pues pon los nombres propios de estas personas, que me he tenido que ir a otra página web para descubrir quiénes son, que yo sé quiénes son porque alguna vez los he escuchado, pero bueno, que han dado el premio a Britten y Chuso Jones por el podcast Poco se habla. Esto imagino que lo tendrán que pulir un poquito mejor porque no me parece muy lógico que le des el premio a una persona pero que solamente anuncie su podcast y no hables de la persona. Pero bueno, Mejor Branded Podcast fue para Titania. El Mejor Conversacional fue un doblete porque se dio un premio ex aequo a Meterse al Rancho y Saldremos Mejores. El Mejor Diseño Sonoro fue para La Fucking Condición Humana. El Mejor Episodio fue para Fátima, de 10 Mujeres. El premio al Mejor Podcast Mejor Experimental fue para el podcast de Amazondas. La Mejor Ficción fue para Corderos. El Mejor Guión fue para Quien mató a Anna Cook. El Mejor Narrativo fue para La Cárcel no da risa. El Mejor Podcast en Lengua Cooficial del Estado fue para Gent o Gent Normal, que me disculpen, pero no sé muy bien cómo indicar esta palabra. El Mejor Podcast Internacional en Lengua Extranjera fue para La Cabina Telefónica. ¿En qué idioma, en qué lengua extranjera está esto? Disculpadme, pero no me cuadra mucho. A ver si lo pone en el enlace, porque me ha dejado un poco... No sé, imagino que hablarán en inglés,
porque no me cuadra mucho. Bueno, la mejor producción fue para Hundido, la historia del Ara San Juan. El mejor video podcast fue para Malas Personas. El Ondas a trayectoria de la industria del podcast en España y Latinoamérica fue para Todopoderosos. El Ondas al podcast Revelación, que también fue un doblete, fue para un Exaequo, perdón. A solas con Vicky Martín Berrocal y Quiere ser mi amigo. Y también quiero destacar el premio Ondas al mejor podcast que se dio también en la categoría general de los Ondas para el podcast La Ruina, que no está dentro de este listado, pero pertenece también a los premios Ondas. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente categoría, al siguiente certamen, que fue el premio Asespot, el premio del público 2024 que entrega la Asociación de Escuchas de Podcasting Asespot, cual tuvo lugar el 28 de septiembre en el evento Cañas y Podcast y que fue para el podcast Cultura Seriéfila. También os dejaré un enlace a la entrada de la web de asespot.org para que descubráis este podcast, así como todos los finalistas de estos premios. Nos vamos hasta el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre, donde tuvo lugar la gala de los premios Podcast Days 2024, en la cual se hicieron con las estatuillas el premio Aural Podcast Days, fue para el podcast El Guerrillero de Almudena Ariza y los compañeros de Yes We Cash. La mejor voz fue para Pepe Capelán. El mejor podcast conversacional fue para Cuidado en las macros ocultas. La mejor ficción sonora fue para Muy de Sherlock Holmes de Audible. El mejor podcast en categoría general fue para Crímenes el musical de El Extraordinario y el mejor podcast narrativo también fue para El Guerrillero de Almudena Ariza y los compañeros de Yes We Cash. Y ya está, este es el repaso a los premios de Podcast Days. Nos tenemos que ir hasta el día siguiente, el sábado 19 de octubre, para conocer los ganadores de la 14ª edición de los premios de la Asociación Podcast de España, en la cual, en esta gala, celebrada en Valencia, fueron galardonados los podcasts frente al cliente en cuanto a mejor podcast de actualidad y sociedad, en la categoría mejor podcast de cultura y ciencia, Mujeres con Historia, en la categoría ficción sonora / audiorelatos fue para Transmitiendo a Ciegas, en la categoría mejor podcast de humor y comedia, El Auténtico Podcast, en mejor podcast de misterio y crónica negra y true crime, Crónica en Negro, mejor podcast de ocio y aficiones, A la velocidad absurda, mejor podcast de salud y deportes, La canastilla de mamá, mejor podcast de tecnología y marketing, Sayonara Tecno, mejor podcast revelación, Sayonara Deluxe. Y después de pasar por el ojo clínico de unos jueces bien entrenados en los podcasts totalmente imparciales y muy serios en su labor, en mejor podcast de la 16ª, en un sitio pone 14ª y en otro 16ª edición, creo que es 16ª, pero bueno, edición de los premios de la Asociación Podcast de España fue para El Auténtico Podcast. Mi enhorabuena a todos los galardones. Y ahora vamos a pasar a los premios de iVoox, que entregaron su 7ª edición de estos premios el pasado, disculpadme que tengo la fecha por aquí, 27 de noviembre del 2024, en la cual resultaron ganadores, vamos a ver, en cuanto a actualidad y sociedad, el podcast La Contracrónica, en cuanto a bienestar y familia, Radio Fitness Revolucionario, en cuanto a cultura, El Descampado, en cuanto a ciencia, Universo de Misterios, la categoría deporte fue para Tribuna Deportiva, la categoría empresa y tecnología Kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago, la categoría historia y creencias fue para Roma a Eterna, la categoría música fue para Bienvenido a los 90, la categoría de cine fue para La órbita de Endor, en cuanto a misterio el ganador fue Días extraños, mente y psicología fue para Psicoguías, en cuanto a humor fue para La ruina, crímenes reales se llevó el galardón Crónicas de la calle Morgue, y el mejor podcast revelación Dios, Patria, Yunque, y el mejor podcast de marca Simulacro. Y el mejor podcast del año fue, el mejor podcast del año 2024 fue para El Descampado. Tenemos dobletes en cuanto a El Descampado, La Ruina, que también se ha llevado podcast Ondas y el premio iVoox.
Y en cuanto a la tercera edición del premio Tracking Bilbao, entregado lógicamente en Bilbao, en colaboración con Euskalpod, tuvieron dos galardones, uno para el mejor podcast en euskera, llamado Sol Minor, de Iosu Albizo, y el ganador a mejor podcast en castellano fue para el año pasado, de Iker González Urresti y Ariadna Ollé. Pues mi enhorabuena a todos los ganadores y ganadoras de cada uno de estos premios. Voy a dejaros un enlace a los premios de los Ondas Globales del Podcast, de Asespot, de la Asociación Podcast, de Podcast Days, de iVoox y de Tracking Bilbao, para que los conozcáis, para que os podéis suscribir a todos ellos. Y nada, solamente reiterar mi enhorabuena a todos los ganadores, porque eso significa que han hecho un muy buen trabajo. Siempre me ha parecido un poco raro que los repasos anuales se realicen a finales de noviembre o a principios de diciembre y que se dejen ahí ese último mes con un poco descolgado, pero bueno. Como me parece que todo esto al final se concentra siempre en las mismas fechas y algunos se nos escapan, he decidido rescatar el iVoox Rewind del pasado 2024 para ver qué podcasts han sido los más destacados en la plataforma de podcast en castellano por excelencia. Sé que llego tarde con este repaso porque esto fue publicado el pasado 10 de diciembre, hace casi un mes, en la plataforma iVoox por el compañero Pedro Martínez, pero es que me encanta repasar, o en este caso rewindear los podcasts más escuchados en la plataforma iVoox, ya que, bueno, pues siempre descubro nuevos proyectos, siempre, no sé, hay cosas que me gusta ver en cuanto al mejor contenido de alguna plataforma, y de paso si os lo puedo traer para que vosotros también lo descubráis, pues mejor que mejor. Voy a abrir la página web del blog de iVoox.com para adentrarme en el iVoox Rewind para descubrir los podcasts más escuchados en cuanto a 2024. Ya digo que esto fue publicado el pasado 10 de diciembre, pero bueno, nunca es tarde para conocer podcasts nuevos. El 2024 llega a su fin y eso solo puede significar una cosa: llega el iVoox Rewind con lo más destacado del año. ¿Te vienes? Coge sitio y repasa con nosotros los podcasts, episodios y listas que más han sonado en España y Latinoamérica durante 2024. Bueno, aquí nos hacen un pequeño repaso a lo que es el podcasting y cómo está creciendo, y vamos directamente a lo que más nos importa: los podcasts más escuchados en iVoox. En orden, más escuchado fue Nadie sabe nada, Días extraños, La ruina, Cuarto milenio y Curiosidades de la historia. En cuanto a los episodios más escuchados, tenemos el Cine con cosas y los cojines, de Todopoderosos, Eva Soriano, como invitada de La ruina, Galileo Galilei, Curiosidades de la historia, el mítico programa 408, de Nadie sabe nada, y El turismo en España 2024, de Horizonte. Los podcasts con más comentarios fueron La Contracrónica, El Centinela del Misterio, La Base, el podcast de El Radio y El Canal del Coronel. En cuanto a los podcasts con más me gustas, fueron Días extraños, Universo de misterios, La Contracrónica, Cassius Belli y La órbita de Endor. Y vamos con los podcasts revelación de este 2024, que fue Por el amor de Higgs, Hoy en la historia, Nena, no te compliques, Black Mango Podcast y La bala mágica. Y en cuanto a las nuevas tendencias que marcan la creación de contenidos, tenemos las ficciones brandeadas como Simulacro, Delete, Greal, El secreto de las 8 llaves, La bala mágica o Titania. En cuanto a las nuevas tendencias de documental, tenemos Mar de rabia, Relojeros, Los expulsados del paraíso, Tamayazo y Dios, Patria, Yunque. En cuanto a las nuevas tendencias, pero de los podcasts conversacionales, tenemos Art de Venecia, Ni tan bien, A solas con Vicky Martín Berrocal, Black Mango Podcast y Lo que tú digas. Uy, Lo que tú digas como nueva tendencia. Bueno, imagino pues será por la trayectoria que ha cogido gracias en YouTube y en las redes sociales, que le ha metido bastante caña a Alex Fidalgo, pero nuevo no es. Bueno, las listas más exitosas: tenemos Videojuegos retro, Relatos de terror, Segunda Guerra Mundial, Tendencias en humor y Curiosidades científicas. Muchas de ellas son creadas por la propia plataforma. Esto la verdad que conviene destacar, ¿no? Cuando hay veces que te agrupan en una de estas listas y te destacan, pues hombre, qué mejor que salir destacado en la propia plataforma. Vamos a ver los podcasts más escuchados, como decía antes, Nadie sabe nada, Días extraños. Aquí nos enlazan a los podcasts más escuchados: Nadie sabe nada, Días extraños, La ruina, Cuarto milenio, Curiosidades de la historia. A continuación, los podcast revelación. Los podcast revelación en cuanto a categorías: Historia y creencias, Por el amor de Higgs, Hoy la historia, Terror en blanco, Plomo, Los años de plomo en Italia, Al límite del umbral y La crónica oscura.
En cuanto a lo más escuchado de entretenimiento, tenemos La Bala Mágica, pues que esto es un lío, los podcast revelación en cuanto a entretenimiento. La Bala Mágica, Art de Venecia, aquí, ¿qué es esto? Aquí, SJ, AQSJ, pensaba que era Aquí no hay quien viva, pero no sé qué es esto. A ver si lo describen. Disculpadme, pero mi desconocimiento... ¿A qué se juega el podcast? Uy, que este acrónico no lo conocía. Disculpadme, compañeros. ¿A qué se juega el podcast? Ni también Sexo, Mentiras y Cintas de Vidia y Cancelados. O sea, cancelados, pero con K. En cuanto a los podcasts revelación de actualidad y sociedad, tenemos Black Mango Podcast, Fisonomías Criminales, El Canal del Coronel, 13 Crímenes, Dios, Patria, Yunque y Tamayazo. En cuanto a los podcast revelación de ciencia y cultura, tenemos Simulacro, Greal, El secreto de las 8 llaves, 90 gramos, Retornados, Los amores fingidos, Vida eterna, Respuestas desde la ciencia, y nos vamos a los podcast revelación de bienestar y familia, con Nena, no te compliques, Criando sin miedo, del doctor Carlos González, Salud en frecuencia, El confesionario de malas madres, Nosotras las menopáusicas y Dormir bien. Los podcast revelación de la categoría deporte son Gigantes Daily, El Club Uría, Crónicas Lombardi, Café Malo y Ciclismo del Bueno y... es que la última palabra me ha descolocado. El Atlas de Brazalete y Perfiles. En cuanto a empresas y tecnología, los podcast revelación de este 2024 fueron Inversión Racional, Conversacionales Valentes, Economía en Llamas, Con ánimo de lucro, Spicy Fortuna, Inteligencia Artificial. En cuanto a música, tenemos los podcast revelación Amor Libre, Las del Cadillac, Juntos son Dinamita, Código Country, Metal Hammer Radio Show y Clásicos Populares 2024. Y las listas más escuchadas son Curiosidades científicas, Dormir bien, Segunda Guerra Mundial, Grandes películas, Relatos de terror, Tendencias en humor, Tendencias en salud, Mejora tus finanzas, Videojuegos retros y Secretos del cosmos. Los podcasts más escuchados por las categorías diferentes. Tenemos en Historia y Creencias, Días extraños, Cuarto milenio, Curiosidades de la historia, El colegio invisible, La rosa de los vientos y Espacio en blanco. En cuanto a entretenimiento, como no podía ser menos, Nadie sabe nada, que es el podcast más escuchado de la plataforma, pues en su categoría también lo es. Nadie sabe nada, La ruina, Todopoderosos, La órbita de Endor, El búnker y Crónica rosa. En cuanto a actualidad y sociedad, tenemos La contracrónica, La voz de César Vidal, Horizonte, El canal del coronel, Criminopatía y El señor de los crímenes. En cuanto a ciencia y cultura, los más escuchados han sido Universo de misterios, Coffee Break, Señal y ruido, Noviembre nocturno, Un libro, una hora, A ciencia cierta, Astrobitácora, Astronomía con Alex Ribeiro. En cuanto a bienestar y familia, tenemos Momentos con Luis Rodríguez, Radio Fitness Revolucionario, el podcast de Cristina Mitre, Como si nadie escuchara, Psicoguías por Elena Echevarría y Entiende tu mente. En cuanto a deporte, los más escuchados han sido Tribuna Deportiva, El Larguero, El Chiringuito de Jugones, La Hora de Walter, podcast El Radio y El Primer Palo. Nos vamos hasta empresa y tecnología, donde los podcasts más escuchados han sido Tengo un plan, Tiscra, El Estoico, Estoicismo en español, Kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago, Conversaciones Inspiradoras y Value Investing FM. En cuanto a música, tenemos La música es nuestra región como el podcast más escuchado de la categoría, seguido de Sofá Sonoro, El Sótano, La Gran Travesía, Remember 90s and 2000 Energy Power con Fran DJ y Museo Dance, Remember Radio Show. Y ya está. Y hasta aquí el repaso, el Rewind 2024 de la plataforma iVoox, que tengo que agradecer que el año pasado el episodio dedicado a este repaso fue el más escuchado, si no me equivoco, de este podcast a través de YouTube. Así que veremos a ver si este año repiten y me tengo que seguir aprovechando, entre comillas, de darle difusión a todos estos programas. Así que muchas gracias al compañero Pedro Martínez por escribirlo, por mandármelo, que siempre me está mandando ahí notas de prensa para publicar estos episodios, y a la plataforma iVoox por seguir impulsando el podcasting como hasta ahora. Hace bastante tiempo, ya por suerte este tiempo ya quedó atrás, hacer un podcast en directo con público era algo raro, se hacían muy pocos
y en determinadas ocasiones, en algún evento así de podcasting, pero era algo muy poco habitual. Nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente, ya que cada vez es más habitual y se realizan estos eventos en todo tipo de salas, en cines, en teatros, al aire libre, dentro de otros congresos. Bueno, es algo que se ha convertido, ya digo, en algo habitual, ¿no? Cada vez es más normal. Ya a nadie le suena raro esto de ir a ver un podcast en vivo. Muchos cómicos, muchos presentadores y mucha gente del mundo del espectáculo y de la farándula se ha sumado a esta tendencia y han integrado el podcast en sus trabajos. Y oye, está fenomenal que no solamente hagan sus shows en vivo, sino que además graben podcast de manera habitual o de manera recurrente, bueno, como una vía más, una manera de comunicarse más con su audiencia, con sus seguidores y de dar altavoz o de dar promoción a su trabajo. Se siguen haciendo shows en vivo, se hacen podcasts en directo, pero ¿y si os digo que unos lo son y otros no lo son? Porque hay una sutil diferencia. Parece que no, parece que es lo mismo, ¿no? Yo voy a hacer un show en vivo, no, yo voy a hacer un podcast en vivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es algo muy sencillo, pero parece que hay gente que no se da cuenta. Tú puedes cobrar por hacer tu podcast en vivo. Faltaría más. Oye, yo de hecho lo hago con Las Pon de Madrid y no soy yo quien los presenta. Pero, ¿qué pasa con la grabación? Porque, vale, tú puedes ofrecer el acceso a esa grabación en vivo, pues ya digo, mediante un pago, ¿no? Oye, venir a ver este show en directo a mí me cuesta tanto y además no solamente me cuesta tanto, sino que quiero ganar dinero con esta función o con este show en vivo. Pero claro, si no lo grabas, si no lo emites, no es un podcast. O sea, a ver si me explico. Tú puedes grabar un podcast en vivo, puedes hacer lo mismo que haces con tus compañeros, con tus amigos, con tus colaboradores en la intimidad y llevarlo a una sala de teatro, a una sala de cine o a un show en directo. Y puedes hacerlo de una manera especial. No, en esta ocasión solamente va a ser para nuestros mecenas, para nuestros seguidores, para aquellos que consigan su entrada. Si lo haces de una manera especial, pues es el capítulo número 100, es el capítulo número 1000, y no lo grabas, solamente lo dejas ahí en la intimidad para la gente que ha ido, bueno, pues es una ocasión, ¿no? En una ocasión lo hicimos en directo y lo hicimos de esa manera y solamente lo pudieron disfrutar en esa circunstancia las personas que lo disfrutaron en ese momento porque era algo efímero. Pero si esto lo haces recurrentemente, quiero decir, si tú te dedicas a hacer shows en directo de tu podcast y no los grabas nunca, no son un podcast en vivo. ¿Me explico? O sea, si no lo grabas, no puedes considerar que es un podcast. Para que haya un podcast tiene que haber una emisión. Y para que haya una emisión tiene que haber una grabación. ¿No? Porque si no, no es un podcast. Es un show en directo, es un show en vivo, es un monólogo, es un teatro, es una actuación, pero no es un podcast en vivo. Esto hay gente que no lo termina de encajar y dice, no, vamos a hacer nuestro podcast en vivo. Y no lo graban. Bueno, a ver, puede ser que haya algún descuido, ¿no? Que, oye, pues no le hemos dado el botón de grabar y esta grabación se ha perdido. O como decía antes, puede ser que esa edición en especial la hagáis solamente para las personas que vayan allí y lo queráis hacer de una manera especial, pero porque es una vez. Pero si esto lo haces de manera recurrente, deja de ser un podcast en vivo. Puedes hacer, por ejemplo, los compañeros de Mochila al Pasado han adaptado su podcast y es el show basado en el podcast. Bueno, pues han readaptado su hasta ahora podcast y ahora lo hacen en una especie de show en vivo. Hacen lo mismo, pero es basado en un podcast. No es un podcast en vivo. Esto lo hablaba con José Antonio Gelado para determinar si lo incluíamos o no en la agenda podcastera de eventos de podcast. Porque claro, ¿cuál es la diferencia? Si al final metemos en esa agenda podcastera todo lo que se realice en directo, pues deberíamos de empezar a meter monólogos, stand-ups, teatros, funciones infantiles, todo es podcast. No, podcast es si se graba, si no se graba, pues no es un podcast en directo. Podrá ser una cosa, como decía antes, basada en un podcast, sí, pero si tú lo haces en directo y no lo grabas y luego no lo emites, y me da igual que lo emitas de manera pública o de manera privada, oye, lo puedes hacer, no, esto, por ejemplo, Javi Fernández del Estudio Pod con su
Movidas de Chigre el año pasado, grabó una serie de podcasts en directo que luego publicó en la plataforma Mumbler bajo una pasarela de pago. Pues bueno, me parece respetable. Podrás estar de acuerdo o no, lo podrás comprar o no, pero es un podcast de manera privada, pero es un podcast. Pero si no lo emites en ningún lado, pues no es un podcast. Será un show en vivo, será una función de teatro, será un monólogo, pero no es un podcast en directo. Entonces, que la gente deje de confundir, porque si no lo van a emitir, no lo van a grabar, pues ya digo, si lo haces de manera ocasional una vez, bueno, pues esta ocasión nos hemos querido dar un homenaje y solamente lo vamos a celebrar con nuestros compañeros más, con nuestros oyentes más VIPs. Bueno, pero si lo haces de manera recurrente, no lo llames podcast, porque lo que estás haciendo es un show en directo, es un monólogo, es una cosa que no se emite, que no se graba, que no se distribuye, que no tiene un feed, que no es un podcast. Y ya está. Esa es mi opinión al respecto, para que la gente tenga clara la diferencia entre podcast en directo, shows en vivo, un monólogo. ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión y espero la tuya en el canal de Telegram. O en las redes sociales, como tú prefieras. O en algún evento en directo, que a lo mejor nos encontramos allí. En algún evento en directo, no podcast en directo. Ahí hay que ver la diferencia.